La mañana del 1 de noviembre de 1755, mientras miles de personas rezaban en las iglesias de Lisboa, la tierra empezó a temblar. En cuestión de minutos, una de las ciudades más importantes de Europa quedó reducida a escombros, fuego y cadáveres. Pero aquel día se rompió algo más, la idea de que el miedo tenía un orden divino y comprensible. Hoy, en Esto no lo sabías, vamos a hablar del terremoto de Lisboa de 1755. Un desastre natural con miles de víctimas mortales que sacudió los cimientos morales, religiosos y filosóficos de toda Europa, y cambió la forma en la que Occidente empezó a pensar en Dios, en la naturaleza y en el papel del ser humano en el mundo. En 1755, Lisboa no era una ciudad cualquiera. La capital de Portugal era una de las más ricas y poderosas de Europa, un puerto clave del comercio atlántico, el centro del Imperio Luso y el símbolo del éxito económico basado en el oro y en las colonias. Pero Lisboa era también una ciudad profundamente religiosa. El terremoto ocurrió el día de Todos los Santos, cuando las iglesias estaban llenas y había miles de velas encendidas. Un detalle que será importante más adelante. Europa, en general, vivía aún bajo una idea muy clara. El mundo tenía un orden racional creado por Dios, y todo lo que ocurría, lo bueno y lo malo, tenía un sentido, aunque los humanos no siempre fueran capaces de comprenderlo. A las 9:20 de la mañana, la tierra empezó a temblar violentamente. Los edificios se derrumbaron en cuestión de minutos. Las calles se abrieron. Las iglesias, abarrotadas, colapsaron. Muchos supervivientes huyeron hacia el puerto sin saber que el mar se estaba retirando, y que poco después, un tsunami iba a arrasar la costa y el estuario del Tajo. Pero eso no iba a ser todo. Cuando el temblor y las olas pasaron, llegó el fuego. Las velas caídas provocaron incendios que ardieron durante días, consumiendo lo poco que había quedado en pie en la ciudad. Lisboa quedó prácticamente destruida. Y las víctimas se contaban por decenas de miles. Concretamente, las estimaciones hablan de entre 30.000 y 50.000 fallecidos. La reacción a semejante tragedia humana no fue solo de horror, sino también de desconcierto. Si Dios era justo, ¿por qué había destruido una ciudad cristiana, en un día sagrado, mientras otras zonas menos pías apenas habían sufrido daños? ¿Cómo pudo dejar morir a miles de personas que rezaban en aquel momento? Esta pregunta empezó a recorrer Europa entera. Y ya no se podía responder con los argumentos de siempre. El desastre de Lisboa fue debatido por los grandes pensadores de la época. Voltaire lo utilizó para criticar el optimismo ingenuo de quienes decían que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Para él, el sufrimiento de Lisboa no tenía justificación moral ni divina. Rousseau, en cambio, señaló algo distinto. Lo que había multiplicado la tragedia no era solo la virulencia de la naturaleza, sino también la forma en que los humanos construían sus ciudades y sus sociedades. Incluso Kant, que nunca pisó Lisboa, escribió textos intentando entender el terremoto desde una perspectiva científica, alejándose de la explicación puramente religiosa. Por primera vez, un desastre natural impulsó un debate serio sobre causas naturales, responsabilidad humana y límites de la fe. La respuesta portuguesa a este enorme drama fue revolucionaria. El Marqués de Pombal impulsó una reconstrucción basada en criterios racionales y científicos, calles más anchas, edificios antisísmicos y planificación urbana moderna. No se rezó para evitar futuros terremotos. Se estudió cómo prevenirlos. Y ese detalle lo cambió todo. Tras el terremoto de 1755, Europa no volvió a ser la misma. La religión no desapareció, pero empezó a perder su monopolio sobre la explicación del mundo. La naturaleza dejó de verse solo, como un instrumento divino, y empezó a entenderse como un sistema con leyes propias. El terremoto de Lisboa fue uno de los golpes que empujaron a Europa hacia la Ilustración, la ciencia moderna y una nueva forma de pensar el progreso. Solemos pensar que las ideas cambian con libros, revoluciones o discursos. Y aunque esto suele ser verdad en la mayoría de los casos, hay momentos en los que es la propia realidad la que obliga a replantearlo todo. El 1 de noviembre de 1755, la tierra tembló en Lisboa.
Y con ella, tembló la certeza de que el mundo tenía un sentido claro y reconfortante. Desde entonces, vivimos intentando entenderlo todo por nosotros mismos. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Conocías este episodio? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado lo que has visto, dale un like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima!